Santiago, hermanos, capítulo 1. Déjame decir de antemano, los que fueron ayer a la velada, ¿verdad? Van a creer que se va a tratar de lo mismo, es algo parecido, pero abra sus ojos y sus oídos y ponga atención a la palabra, porque Dios habla de diferentes maneras cada día. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Santiago capítulo 1, versículo 21. Alabado es el Rey, amén. Dice, lo tenemos, hermanos, dice: por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibid con mansedumbre la palabra, ¿qué, hermanos? Ingerida o implantada, la cual puede hacerte salvas vuestras almas. Tome su lugar, hermanos, alabando al Rey. Y el consejo del apóstol va Santiago, el hermano de Jesús. Bueno, se le dicen Santiago, pero realmente su nombre es Jacobo. Era Jacobo, el hermano de Jesús. Y Jacobo les recomienda a los hermanos, ¿verdad? Que dejando toda, ¿qué cosa, hermanos? Inmundicia y superfluidad o abundancia de ¿qué? De malicia, recibid con mansedumbre la palabra ingerida. Está hablando que recibamos la palabra de Dios como lo que es, como la palabra de Dios, que llegue a nuestros corazones, porque solamente cuando la palabra de Dios es implantada, es plantada dentro de nosotros, es cuando dice la cual puede hacer salvas, ¿qué? Vuestras almas. Porque hay quienes, hermanos, no reciben la palabra de Dios por mucha malicia, ¿va? Porque dice, oh, lo está diciendo por mí, es que ya me conoce, es que, y puede poner tantas y tantas cosas y no recibe la palabra de Dios. Y aquí dice el apóstol, va, recibe, quita el exceso de malicia que tienes, quítalo, va, y recibe la palabra, porque cuando la palabra es implantada, una vez que es plantada, ¿qué va a fructificar, hermanos? La salvación para tu alma. Amén. Y dice el versículo 22: mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente que oidores, engañándonos a vosotros mismos. No solamente escuches la palabra, deja que esa palabra germine en tu ser y que empiece a producir frutos en tu vida, ¿sí? Porque si nomás te haces un oidor de la palabra, tú solamente te estás engañando. A nadie más engañas más que tú solo. Y dice el versículo 23, dice: porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este es tal semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque se consideró a sí mismo y se fue y luego se olvidó qué tal era. Así lo está viendo, hermanos. Ahora dígale a su hermano, dígale: considérate en el espejo. Vete en el espejo, hermano. La palabra de Dios la está poniendo como el espejo, ¿verdad? Es por eso que hay muchos hermanos que cuando alguien está predicando, le dice: alguien le dijo de mi vida, alguien le contó al hermano, ¿quién le dijo? Y ahí viene, hay gente que ni ha venido nunca, ni le sabemos ni quién es. Y el hermano o es un hermano de afuera y predica la palabra, y el oyente que llegó por primera vez dice: ¿quién le contó? ¿Por qué? Porque el hermano está hablando y todo lo que está hablando le está llegando. ¿Y sabe por qué le está llegando? Porque la palabra es un espejo, todos nos vemos en ella y vamos a ver nuestros errores. Cuando se empieza a exponer la palabra nos empieza a enseñar nuestros errores, nuestros defectos. ¿Sí lo está viendo, hermano? Y no, así que no diga: bueno, ¿y por qué? ¿Quién le contó al hermano? ¿Quién le dijo? No, a nadie le dijo. Lo que pasa es que la palabra expone nuestros errores. Por eso dice la Biblia: considérate en el espejo. Hay otra cosa muy importante, hermanos: no prestes el espejo. Hay quienes nos gusta prestar el espejo. Empieza la predicación y ¿cómo no vino fulano? ¿Cómo no vino sutano? ¿Cómo no vino mengano? Y luego, como no vino ni sutano ni mengano, compramos la predicación y se la damos. Ten, hermano, ahí te va el espejo, vete. No hagas eso, hermano. Considérate a ti mismo en el espejo. Ve tus errores y límpiate. Quita lo que está estorbando en tu vida y empieza a obrar lo que Dios quiere en tu vida. Vete en la palabra de Dios. No dejes que el enemigo te engañe diciéndote: mira, le dijeron. No. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba hablando con aquella mujer samaritana, ¿verdad, hermanos? En el pozo de Jacob,
cuando el Señor le dijo que ve y trae a tu marido, ve, háblale a tu marido. Aquella mujer le dijo, pues no tengo marido. Y el Señor le dijo, bien, ¿qué has dicho? Porque ¿qué? Quiero que vea ahí, hermano. Ahorita vamos a ver todo esto. Juan capítulo 4. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Es muy importante, hermanos, que veamos, que nos veamos en el espejo, que nos consideremos en la palabra de Dios. Ella es la que nos enseña cómo estamos caminando, cómo es que andamos. Y no empecemos a renegar, ¿verdad? De todo. Ay, ya empezaron las pedradas. No, no son pedradas que te estás viendo. Si te está cayendo, es porque te estás viendo en el espejo. Ese mechón que traes por un lado es porque así lo traes. ¿Sí? Y en veces te duele acomodarte lo que andas chuequito, ¿va? Te ves en el espejo, te ves un poco gordito. Ay, pues duele, ¿va? Verse mal. Pero es la palabra de Dios la que te está enseñando que andas mal. No es el hermano, es la palabra. Versículo 16 dice, y Jesús le dice, capítulo 4 de Juan, versículo 16 dice, y Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondiendo la mujer dijo, no tengo marido. Dícele Jesús, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho, ¿con qué, hermanos? Con verdad. Dícele Jesús, dice la mujer, Señor, paréceme que eres, ¿qué? Profeta. Ahora la pregunta es, ¿quién estaba hablando con ella? ¿Quién era Jesús? Jesús es la palabra hecha carne. Era la misma palabra de Dios haciéndole ver sus defectos. ¿Quién le contó? Era la palabra, en la palabra ella se estaba viendo sus errores. ¿Sí estamos acá, hermanos? ¿Sí? Es por eso que mucha gente no quiere ir a la iglesia, para que no le hablen de Cristo, porque va a sacar a la luz todos sus errores. Juan capítulo 3, mira lo que dice. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Versículo 19. Si lo tiene, hermano. Dice el versículo 19, y esta es la condenación. La luz vino, ¿a qué, hermanos? Al mundo, y los hombres amaron, ¿qué? Más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran, ¿qué? Malas. Versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece, ¿qué? La luz, y no viene a la luz, porque sus obras no sean, ¿qué? Redarguidas, porque sus obras salen a la luz. ¿Sí? Todo lo oscuro, cuando una persona viene a Cristo, cuando una persona es expuesta a la palabra de Dios, todo lo que es malo va a salir. Y es por eso que la gente no quiere venir a Cristo, y muchas veces los hermanos tampoco se quieren ver en el espejo, porque todos sus defectos van a salir en el espejo. El espejo los va a dar a conocer. Cuando tú no te ves en el espejo, tú no sabes si andas bien o andas mal. Tú piensas que andas bien, ¿verdad? ¿Cierto o no es cierto? Yo ahorita realmente no sé si ando peinado, con eso que sale uno y el aironazo. No sé si traigo los pelos parados, no sé. Me doy cuenta hasta que voy al espejo, y ahí es cuando me doy cuenta, wow, ando todo despeinado. ¿Cómo fue posible que saliera así? Tal vez traigo una mancha de verde que limpié, el plumón verde ahí en la cara, no me doy cuenta. ¿Por qué? Porque no me he visto en el espejo. Y eso pasa, ¿va, hermanos? Que cuando nosotros nos vemos en el espejo, la palabra de Dios empieza a decirnos todos nuestros errores. Empieza a señalar, mira, allí está el asunto. ¿Qué queda de nosotros, hermanos? Limpiarnos, quitarlo. ¿Sí? Mira lo que dice el versículo 21, dice, mas el que obra verdad viene a la luz, para que sus obras sean manifiestas, que son hechas, ¿qué cosa? En Dios. Aquel que está en la verdad, hermano, siempre está buscando a verse en el espejo. Siempre está buscando verse en la luz, en la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra de Dios es luz, es la que nos ilumina. Todo lo que es tiniebla, todo lo que es pecado va a salir a la luz. Sí, la luz nos lo va a señalar. Y en veces nos molestamos con el predicador, o nos molestamos con el hermano, porque nos está hablando la palabra. Moléstese con Dios, porque es Dios el que está sacando sus obras de tinieblas a la luz.
Nadie le contó al hermano, nadie le contó a la hermana. Simplemente es que el Señor te está mostrando en qué área de tu vida estás mal. Hay veces que uno sale, hermano, y hay hermanos que ya no le quieren hablar a uno. Y dije, santo Dios, ¿y ahora qué hice? Solamente porque le puse el espejo. El espejo es para que te arregles, hermano. Imagínense que en veces andamos como los homeless, les decía a los hermanos, va, todos ya con la greña así, como una estopa, porque no nos vemos en el espejo y andamos bien contentos creyendo que estamos bien. Pensemos que vamos a una fiesta de gala, ¿no? Y ni nos damos cuenta que andamos mal. Y luego llegas y te dices, hermano, tú andas mal. ¿Para qué dice eso? Se meten problemas, ¿verdad? Pero es simplemente que la palabra de Dios que quiere que te compongas. Vete en el espejo, hermanos. No prestes el espejo a nadie, no lo prestes. Esa costumbre tenemos, ¿verdad? Que está predicando el pastor y el hermano y decimos, ¿por qué no vino sutano? ¿Por qué no vino mengano? Estuvo buenísima para él. No la repartas para nadie. Empieza a examinarte tú, vete tú. ¿Qué es tu problema? ¿Cuál es lo que tú traes mal? Y límpiate tú. Pero empezamos a prestar el espejito. Sí. Hermanos, es tiempo que nosotros nos examinemos a nosotros mismos. Déjame decirle lo que dice ahí en 1 Corintios capítulo 11. Alabado es el Rey. 1 Corintios capítulo 11. Y versículo 28. Dice, por tanto, pruébese cada uno. ¿A quién, hermanos? A sí mismo. No tienes que probar a los demás. El consejo de la escritura es, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan y beba de aquella copa. Y se estaba refiriendo, hermanos, cuando tú comes de la palabra de Dios y eres parte del pacto de Dios. ¿Sí? Muchos de nosotros, hermanos, no nos examinamos cómo estamos comiendo la palabra, el espejo. Muchos de nosotros lo menospreciamos. Y dice aquí, dice, por tanto, pruébese cada uno. No pruebes al hermano. Si el hermano está escuchando la palabra y no la obedece, no lo pruebes a él. Pruébate tú. ¿Cómo estás recibiendo la palabra de Dios? ¿Y qué estás haciendo con esa palabra que tú estás recibiendo? Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan y beba de aquella copa. Porque el que come, óigalo bien, y bebe indignamente, ¿qué hace, hermano? Juicio come y bebe para sí, no discerniendo ¿qué? El cuerpo del Señor. Muchos de nosotros, hermanos, agarramos la palabra de Dios y acuérdense lo que leímos en el principio, la palabra para que surja efecto en nuestras vidas tiene que ser una palabra implantada, ingerida, que nosotros la recibamos para que ahí adentro haga un efecto en nuestras vidas, y el efecto que va a ser, el fruto que va a dar es vida eterna. Todo aquel que come la palabra de Dios no puede ser igual, hermano. Va a ser un efecto en su vida, va a haber un cambio en su vida. Cuando no hay cambios en nuestra vida es porque estamos vomitando la palabra de Dios. La palabra de Dios llega a nuestra vida, hermanos, y la deshacemos o la desechamos porque no creemos que es palabra de Dios. Pensamos que es un consejo de un ser humano. Y como tal, lo desechamos. Nosotros hacemos lo que nos pegue la gana. Cuando la palabra es palabra de Dios, no es de ningún hombre, hermano. Es de Dios. Y aquí dice bien claro, fíjese cómo estás comiendo, cómo estás siendo parte de esto. Estás comiendo indignamente, es decir, recibes la palabra y la desechas, vomitas. Imagínense que el Señor nos da de su mesa. ¿Qué es lo que nos da el Señor de comer? Su palabra. Y Él te está sirviendo y tú le estás vomitando. ¿Eso es comer dignamente? No, es comer indignamente. Fíjese lo que dice enseguida. Versículo 30. Por lo cual hay muchos que enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. La Nueva Versión dice algunos que están muertos, ¿va? Versículo 30. ¿Lo tienen, hermanos?
¿Sí lo tiene o no? Dice que si os examinásemos nosotros mismos, ciertamente no seríamos juzgados. Cuando tú comes la palabra indignamente, hermanos, cuando tú la desechas, lo que estás haciendo, estás acarreando juicio para ti. ¿Sí me explico? Sí, porque todo aquel que no obedece la palabra está acarreando juicio. Ya lo sabes, y por cuanto lo sabes, vas a ser condenado. Mayor condenación hay para los que ya conocen la escritura y la hacen a un lado. ¿Y qué pasa en la iglesia? Se predica, se nos habla de la palabra de Dios, lo que tenemos que hacer, buscar el rostro de Dios, y nosotros desechamos la palabra, se nos hace una exageración, no queremos hacer lo que Dios dice. Y empezamos a desechar la palabra, y cuando tú no comes en el ámbito espiritual, hermano, ¿qué es lo que va a venir? Versículo 30 dice: por lo cual hay muchos que. ¿Cómo comienza el asunto? Empieza a haber una enfermedad en tu vida. Deja de comer físicamente, a ver si no te enfermas. Después de tu enfermedad va a haber un decaimiento, una debilidad total en tu vida. Y después de eso, ¿qué va a pasar? Te vas a morir. Y es por eso que dice el apóstol, dice, es por eso es que hay muchos que duermen entre vosotros o están entre los muertos. El apóstol Pablo le dijo a los efesios, va, levántate de entre los muertos, tú que duermes. Porque muchos hermanos venimos a la iglesia y no recibimos la palabra, no dejamos que la palabra entre dentro de nosotros y haga un efecto en nuestras vidas. Por lo cual nos estamos debilitando día con día, y hay desánimo, hay desaliento. Nosotros no lo vemos, hermano, porque la mayoría de las veces el que está enfermo se siente que está bien. Sí, se siente que está bien hasta que ya está agonizando, ¿va? Y yo estoy hablando lo espiritual, ¿va? Sí. Eso es lo que pasa. ¿Por qué? Porque no hacemos caso a la palabra de Dios. Pensamos que no, ese es solamente un consejo de un ser humano. Después de esto, hermanos, entonces lo que tiene que hacer Dios cuando tú no recibes su palabra y cuando tú no la empiezas a ignorar la palabra, Dios es bueno. Dios sigue siendo bueno. Mira lo que dice el versículo 31. Que si nos examinásemos a nosotros mismos, vuelvo a decir, a nosotros mismos, no examines a tu hermano, al otro, examínate tú mismo. Dice, cierto, no seríamos ¿qué? Juzgados. Y luego dice el 32, mas siendo juzgados somos ¿qué? Castigados del Señor, porque no seamos condenados con el mundo. Óigalo bien, lo que pasa cuando tú no recibes la palabra de Dios, llega la debilidad, la enfermedad, y parece que no pasa nada, y decimos, no me pasa nada, ahí está, jejeje. Me dijeron que no fuera a la fiesta y fui a la fiesta, y no, aquí estoy, mira. Y cómo me disfruté el panecito, y todo lo que estaba ahí contento, jejeje. ¿Ah? Nos burlamos, ¿no? De todos, ¿no? No me pasó nada, ahí está, mentiras. ¿Sí? Y empezamos a desobedecer la palabra de Dios, y empezamos a desobedecer la palabra y no pasa nada. Y decimos, no va a pasar nada. Mira lo que dice Eclesiastés. Y ahorita regresamos aquí a Corintios. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Eclesiastés 8. Alabado es el Rey. Amén, hermanos. ¿Lo tiene? Versículo 11 dice, porque no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra. El corazón de los hijos de los hombres está en ellos lleno para hacer ¿qué cosa? Para hacer el mal. ¿Sí lo está viendo, hermanos? Muchas veces como no vemos que no pasa nada, que el Señor no nos castiga, que el Señor no dice nada, dice como se dilata el castigo, el hombre se empieza a llenar para seguir haciendo lo malo. No pasa nada, eso es puro cuento. Mira, ya fui una vez, 2 veces, no he hecho caso y no pasa nada, es puro cuento. Entonces el corazón del hombre se llena para seguir haciendo ¿qué? Lo malo. ¿Va? Así dice la palabra, ¿va? No sabe que el Señor tiene un día para todo.
El Señor es misericordioso. El Señor quiere que le busquemos, que nos arrepintamos. Pero si el hombre no se arrepiente, hermanos, va a llegar el día, va a llegar ese día, ¿sí? Cuando vamos a ser entonces juzgados. Corintios, vuelvo otra vez a Corintios. Alabado es el Rey, amén. Corintios capítulo 11 y versículo 32 dice: mas siendo juzgados, después de que desobedeces, que no haces caso a la palabra, ¿verdad? Somos, ¿qué cosa, hermanos? Castigados del Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Oiga, viene la reprensión entonces del Señor. Viene el castigo de Dios, pero no para destruirnos. Viene el castigo de Dios para no condenarnos con el mundo. ¿Sí? Y viene la vara. La Biblia dice que el Dios al hijo que él ama, ¿qué hace? Lo castiga. Nosotros a veces no queremos castigar al hijo y decimos que lo amamos. No es cierto, no lo amamos, porque Dios al hijo que él ama, ¿qué hace? Lo castiga. Y el apóstol le dice a los hermanos de Corintios: el castigo que viene de Dios no es para destruirlos, es para que no sean condenados. ¿Con quién? Con el mundo. Jeremías, mira lo que dice Jeremías capítulo 10. Alabado es el Rey, amén. Jeremías capítulo 10 versículo 23. Qué bueno es el Señor, amén. Dice así: así dijo el Señor. 10:20, amén. Dije 10:23. Sí, estaba en otro lado yo. Con razón no me daba. Dice: conozco, oh Señor, que el hombre no es Señor de su camino, ni del hombre que camina es ordenar sus pasos. Castígame, oh Señor, mas con tu juicio y no con tu furor, porque no, ¿qué cosa? Me aniquiles. Oiga, Jeremías dice: castíganos, Señor, pero castíganos como con tu juicio, pero no me traigas, ¿qué? La aniquilación total. El castigo del Señor, o sea, es decir, lo primero que viene de Dios, hermano, ¿qué es? Es el castigo. Y si la persona no hace caso al castigo, entonces viene, ¿qué? Destrucción. Jeremías decía: yo prefiero, Señor, que tú me castigues con tu juicio para que no sea condenado, pero no me aniquiles, no me acabes. Ten misericordia de mí. Porque muchas veces nosotros, cuando empezamos a recibir el castigo de Dios, nos enfadamos con Él. ¿Por qué me haces esto? Ya hemos hablado, hermanos, ¿verdad? Que no todo lo que viene de enfermedades, de problemas económicos, problemas en el hogar, no siempre son porque estás pecando. Pero hay algunas veces que sí es porque estás mal. Y es por eso que aquí dice: examínate, vete en el espejo. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás caminando? No puede decir el que anda pecando que anda bien. Y si anda pecando, hermano, y le vienen los problemas, problema tras problema, es porque anda mal, y el castigo está viniendo de parte de Dios para que se arrepiente y busque a Dios, para que no sea condenado con el mundo. ¿Sí? Pero muchas veces nos enfadamos con eso. Decimos: pero ¿por qué, Señor? Pero es mucho mejor, hermanos, recibir el castigo antes de la condenación, ¿verdad? Mira lo que dice ahí en Sofonías. Si está en la Biblia, hermanos, búsquelo ahí. Sofonías está después de Habacuc, antes de Ageo. Amén. Versículo 1. Esto es lo que pasaba con el pueblo de Israel, hermano, después de que el pueblo de Israel había sido castigado varias veces. Amén. ¿Lo tiene? Sofonías 3:1 dice: ay de la ciudad ensuciada y contaminada y opresora. No escucho la voz ni recibo no escuchó la voz, perdón, ni recibió la disciplina. ¿Sí lo tiene, hermano?
No escuchó, dice, no escuchó la voz, ni qué más, ni recibió la disciplina, no se confió en el Señor, no se acercó a Dios. Es decir, que Dios lleva un proceso para que tú vuelvas otra vez a Él. Y ellos no quisieron. Versículo 3 dice: sus príncipes en medio de ella son leones bramadores, sus jueces lobos de tarde que no dejan hueso para mañana. Sus profetas livianos, hombres prevaricadores, sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon, ¿qué cosa? La ley, torcieron la palabra de Dios. No les importó que el pueblo se perdía, no les importó lo que Dios les estaba haciendo. Ellos decían, todo está bien, todo está bien. El Señor justo en medio de ella no hará iniquidad. De mañana será la luz de su juicio, nunca falta. Mas el perverso no tiene, ¿qué cosa, hermanos? Vergüenza. Va que hay gente que le dice, oye, tú estás mal. No es cierto. No tienen vergüenza. Versículo 6 dice: hice talar, gentes, sus castillos están asolados, hice desiertas sus calles, hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas, hasta no quedar hombre, hasta no quedar, ¿qué cosa? Morador. Fíjese todo lo que el Señor hizo con el pueblo de Israel. Y el versículo 7 dice: y dije, ciertamente me temerán y recibirán corrección. Y no será su habitación derruida por todos aquellos sobre que los visité, mas ellos se levantaron de mañana y corrompiéronse todas sus obras. Wow, todo lo que el Señor les hizo, y aún así ellos siguieron haciendo lo malo. En lugar de buscar a Dios con todo su corazón, lo que hicieron fue rebelarse todavía más contra Dios. Y eso es lo que sucede. El Señor empieza a meternos en disciplina, vemos la palabra de Dios y hay quienes reaccionamos de una manera contraria a lo que Dios quiere que reaccionemos. El Señor dijo, yo decía, ellos me van a buscar, ellos van a aceptar la corrección, ellos van a servirme, se van a acercar a mí. Pero en lugar de hacer eso, por el contrario, de muy temprano empezaron a hacer lo que a Dios no le agradaba. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Cuando Dios solamente, hermanos, cuando viene la corrección de parte de Dios, es para buscar nuestro bien, para que no seamos condenados con el mundo. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. El Salmo 119, mira lo que dice, hermanos. Salmo 119, versículo 67. $119:67. ¿Lo tiene, hermano? Dice: antes que fuera yo humillado, ¿qué pasaba? Descarriado andaba, mas ahora, ¿qué? Guardo tu palabra. Qué bonito, hermanos, cuando alguien recibe la disciplina de parte de Dios, cuando alguien recibe el castigo de Dios, y en lugar de molestarse con Dios y enfadarse con Él y decir, pero ¿por qué, Señor? Yo estoy bien. Mejor es corregirse. Y en lugar de estarse justificando, es empezar a guardar, ¿qué cosa? Su palabra. Reconocer nuestro pecado, reconocer nuestro error y empezar a caminar en la palabra de Dios, en obediencia a Dios. Pero a veces no queremos esto. Dice, antes que fuera yo humillado, dice el salmista, descarriado andaba. Y es que esto es muy humano, hermanos, querernos justificar de nuestros errores. ¿Se acuerdan? En ocasiones cometemos pecado y creemos que no hicimos nada. Eso le pasó a David. David cometió pecado, tomó a la mujer de Urías Eteo, y luego después, para encubrir su pecado, porque después de que tomó a la mujer de Urías Eteo, óigalo bien, era uno de los hombres, de los valientes del rey. No era cualquier hombre, era uno de sus fuertes. Y lo mostró él cuando David se mete con la mujer de él. Ellos estaban en la guerra, ¿sí? Y David, la mujer viene y le hace saber a David, ¿sabes qué? Te metiste conmigo y ya quedé embarazada.
Y David dijo, ay, ahora sí la regamos. Entonces hay que traer a Urías Eteo para que venga y se acueste con su mujer para que digan que fue de él, cuando era de David. Manda a traer a Urías Eteo y le dice, ¿sabes qué? Vete a acostar con tu mujer. Y Urías Eteo no se acuesta con su mujer, se acostó en la puerta. Y le hacen saber a David, David, mira, él no se acostó con su mujer. Y David pues ahora sí, ¿qué pasó? Y lo manda a traer y le pregunta, ¿por qué no te acostaste? ¿Cómo voy a hacer yo eso? Si el pueblo de Israel está peleando y yo aquí disfrutando. No, eso no lo puedo hacer. Mira la lealtad, la fidelidad de este hombre. Y aún con todo eso, David dice que lo emborrachó y lo hizo que se lo llevaran para que se metiera con su mujer. Y no se metió con su mujer, porque él era fiel. ¿Qué hizo David? Dice que lo mandó a él mismo con una carta para su capitán. Y en la carta él la llevó, Urías Eteo llevó la sentencia de su propia muerte, sin saberlo. Él va, lleva la sentencia, le dice, en la carta le dice, ponlo al frente de la batalla y cuando la batalla arrecie, haz que todos retrocedan y déjenlo solo para que lo maten. Y sí, después le manda a decir, va, ya está listo tu asunto, lo mataron. Entonces después David quiere tapar su pecado, toma a la mujer, va, y pensó, ya pasaba cerca de un año, y vuelvo, repito, a veces cometemos pecado y pensamos que no pasó nada, todo está bien, Dios estaba dormido. Sí, cómo no, Dios está observando. Llega el profeta y le dice, va, y le dice una parábola. Y dice, hubo un hombre que tenía una ovejita, pero a uno que tenía muchas le quitó su ovejita, la mató. Y dijo David, ese hombre merece morir. Eso fue lo que dijo David. Y le dijo el profeta, pues ese hombre eres tú. Ay, ahora sí tembló David. Muchas veces nosotros estamos iguales, hermanos, estamos cometiendo pecados, estamos dejando el camino del Señor y creemos que estamos bien. Y aplicamos juicio para los demás, ¿verdad? Porque eso fue lo que hizo David. Ese hombre merece morir cuando era él el que había pecado. Y el salmista dice aquí, antes que fuese humillado, ¿qué cosa dice? Descarriado andaba. Yo había pecado, me había apartado del Señor, pero ahora guardo sus mandamientos. Oiga, David había reaccionado, pues ya no me importa nada, y irse al mundo a hacer lo que le pegara su gana, inclusive matar al profeta si él quería, él era el rey. Pero se humilló delante de su Dios, reconoció su pecado y enmendó su caminar. Y sabe, no importa qué tan grande sea tu pecado, qué tan grande haya sido tu error, por cuánto tiempo lo hayas hecho. No importa, hermano, delante de Dios lo que Dios está esperando de ti y de mí es que nos humillemos, que reconozcamos nuestro pecado y que le pidamos perdón y que sigamos adelante caminando en su obra. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. En el Salmo 94, versículo 12, ¿lo tienen? Fíjese lo que dice el salmista aquí. Bienaventurado el hombre a quien tú, Señor, ¿qué dice? Castigas y en tu ley lo instruyes. La pregunta es, ¿nosotros pensamos de la misma manera, hermanos? Cuando somos instruidos por Dios, nos sentimos bienaventurados. Cuando se nos predica la palabra, que aunque nos duele, nos sentimos bienaventurados porque el Señor nos está instruyendo en su ley, en su camino. O empezamos a renegar porque decimos siempre, y ahí dice, hay unos que dicen, ahí está el hermano pedrador en vez de poblador. Y dice, ya empezaron las pedradas. No son pedradas, hermano, es la palabra de Dios. Y la única intención que nosotros tenemos es que tú seas salvo. El salmista decía, bienaventurado el hombre a quien tú, oh Señor, castigares, y en tu ley, ¿qué cosa? Lo instruyes.
Vea lo que dice Proverbios capítulo 3. Alabado es el nombre del Señor Jesús. Proverbios capítulo 3 versículo 11. Amén. Dice: no deseches, hijo mío, el castigo del Señor, ni te fatigues de su corrección. No te enfades porque Dios te está castigando, porque Dios te está corrigiendo. No te enfades. ¿Cuántos se enfadan, hermanos? ¿Cuántos enfadados hay aquí? Ya mero van a levantar la mano. Sí, yo. Dice el versículo 12: porque el que ama, ¿qué cosa, hermanos? Castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Oiga, esto es la palabra de Dios. Cuando Dios te ama, cuando Dios te quiere, su amor lo refleja. ¿Cómo, hermanos? Corrigiéndote. Te duele. Usted castiga a su hijo con el afán de que su hijo se enfade en contra suya y que en lugar de reaccionar de una manera correcta, reaccione de una manera negativa. ¿Usted le pega a su hijo para que se haga más rebelde? Pregunto, ¿usted le pega con esa intención, hermano? ¿Cuál es la intención cuando usted corrige a su hijo? Al menos la mía, hermano, cuando yo corrijo a mis hijos es para que se porten bien, no para que se hagan más rebeldes. Y lo mismo hace el Señor nos corrige con el propósito que reaccionemos de una manera correcta, que nos apartemos del pecado. Eso es lo que Él quiere. Él no quiere destruirnos, Él quiere que nos corrijamos y empecemos a hacer con más coraje las cosas que a Dios le agradan. Porque el coraje, hermano, es una fuerza interna que te motiva a hacer con más entusiasmo las cosas. Así como usted se llena de coraje y quiere pegarle a la gente, ve que no lo puede frenar, pues también no se afrene para hacer las cosas de Dios. Ahí. Lamentaciones, mira lo que dice Lamentaciones, capítulo 3. Lamentaciones después de Jeremías, capítulo 3. Alabado es el Rey, amén. Dice el versículo 40: escudriñemos, ¿qué, hermanos? Nuestros caminos, ¿y qué más? Y busquemos, ¿y qué? Ahora, qué importante, hermanos, es llevar ese proceso que está haciendo aquí Jeremías. Porque Lamentaciones lo escribe Jeremías, ¿verdad? Y usted sabe todo lo que sufrió el pueblo de Israel durante Jeremías predicó la palabra. Fue un pueblo rebelde, ¿verdad? Y el Jeremías le dice al pueblo de Israel: escudriñemos, a todo el pueblo le está hablando a una nación, escudriñemos nuestros caminos. ¿Y qué más dice? Y busquemos y volvámonos ¿a quién? Al Señor. Hay veces que escudriñamos nuestros caminos, hermanos, y nos damos cuenta que sí, efectivamente andamos mal, que nos hemos apartado del Señor, pero no buscamos y no nos volvemos al Señor. ¿Sí? Y cuando dice ahí en Jeremías capítulo 3, y para atrás denle un poquito, Jeremías capítulo 3. Versículo 22. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Dice, versículo 22 dice: convertíos, hijos, ¿qué? Rebeldes, y sanaré, ¿qué cosa? Vuestras rebeliones. He aquí, nosotros venimos a ti, porque tú eres el Señor nuestro Dios. ¿Qué les está pidiendo el Señor? Que se conviertan. Y si se convierten, ¿qué va a hacer el Señor? Él te va a sanar. ¿Sí lo está viendo, hermanos? Pero en lugar de convertirnos, en lugar de buscar la presencia de Dios, nos rebelamos contra Dios. En lugar de buscar cada día acercarnos más a Él, buscamos cada día alejarnos más de Él. Y eso, hermanos, no es de Dios. Cuando tú buscas alejarte, eso no es de Dios, eso es del enemigo. Cuando lo dice allí en 2 de Corintios capítulo 7, el apóstol Pablo les escribe a los hermanos de Corintio en la primera carta y les pone una exhortada tremenda, ¿va? Porque ellos eran unos hermanos que tenían
todos los dones espirituales, hermanos, y eran unos hermanos que presumían sus dones. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, no es que para que presumas, es porque Dios te ha llenado para que hagas un trabajo específico. Dios te ha dado un don para que hagas un trabajo específico en el cuerpo de Cristo, y todo eso es ¿para qué? Para la edificación de la iglesia. ¿Sí? Los hermanos, en lugar de eso, habían agarrado el pretexto de tener dones espirituales para demostrar cada uno que era más espiritual que el otro, y empezaron a tener contiendas y empezaron a hacer divisiones en la iglesia, diciendo: yo soy de Pablos, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, y era un solo relajo con ellos. El apóstol Pablo les empieza a escribir en la primera carta, le dice: no les puedo hablar como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. No les puedo hablar cosas secretos, ¿verdad?, de la palabra de Dios, cosas más sólidas, porque no están preparados para eso, siguen siendo niños en el Señor. Les puso una, hermanos, como usted no sabe. Ustedes dicen que el hermano poblador les tira duro. No, dejen que venga Pablo. Oiga, Pablo les predicaba y les dijo: si se muerden, nomás cuídense que no se coman. Ahí dice la Biblia, léala usted. Y dicen que yo digo fuerte. No, ni saben. Dios, Señor, mándanos a Pablo, ¿va? Y bueno, el hermano Pablo Gómez va a venir pronto, ¿va? Pero, ¿sí? Ese es el asunto, hermanos, ¿va? Y nosotros, en lugar de recibir la palabra contentos, hermano, porque esa es la manera que deberíamos de recibir la palabra, con alegría, con gozo, porque mi propósito no es dañarlo, hermano. Esa no es mi intención. Tampoco el Señor, la intención de él es dañar a nadie. Él quiere corrección. Lo único que él está viendo el final. Hijo, si sigues por ahí te vas a perder. No importa que te duela, hijo, pero te tengo que meter. Te tengo que meter porque quiero que un día estés conmigo, que puedas contemplarme cara a cara, que puedas disfrutar de mi presencia. Y si para eso hay que estar corrigiendo, ¿qué importa? Los salmistas decía: yo me siento bienaventurado cuando soy castigado por él. Él decía, ¿va? Jeremías dijo: Señor, yo prefiero que me castigues con tu juicio y no que me condenes. ¿Sí? Eran hombres de Dios que preferían eso, hermanos, antes de ser condenados. Pero nosotros no queremos nada. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 8. Espero en Dios que saliendo de aquí ya no digan: ay, gracias a Dios van a decir por el hermano Víctor. No va a ser que les manden a Pablo, ¿verdad? Capítulo 7 versículo 8. ¿Lo tiene, hermano? Esta es la segunda carta del apóstol Pablo a los hermanos de Corinto. Dice: porque aunque os contristé por carta. ¿Qué hizo Pablo con ellos, hermanos? Los puso tristes. No me arrepiento, dice el apóstol Pablo, aunque cuando les escribí les dolió y se contristaron, se pusieron tristes. No me arrepiento de lo que hice, dice el apóstol Pablo. Qué duro era, ¿va? No me arrepiento de lo que hice. Bien que me arrepentí, porque veo que hay carta, porque en aquella carta, perdón, aunque por algún tiempo os contristó. Oiga, cuando ellos reciben esa carta, ellos se pusieron tristes. Tal vez cuando hablamos de tristeza, hermanos, hablamos de como que entró un poquito de desánimo entre los hermanos. Le pusieron una regañada que les dio tristeza. Pero esa tristeza, hermanos, dice el versículo 9, dice: ahora me gozo. ¿Ah? No porque haya sido contristados, sino porque fuisteis contristados. ¿Para qué? Para arrepentimiento. ¿Así lo están viendo, hermanos? Porque habéis sido contristados según ¿quién? Según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Qué bonito, ¿ah? Que la palabra de Dios en un momento nos traiga tristeza, pero que esa tristeza sea de Dios, hermano, que nos produzca en nosotros arrepentimiento para hacer la obra de Dios. Padre, sí, sí, cierto, estoy mal. Y que haga tristeza en nosotros, pero sí, Señor, perdóname. No he hecho como tú querías, Padre, me he engañado a mí mismo. No me he visto en tu palabra, no he hecho lo que dice tu palabra. Dice que les causó tristeza, hermanos. Pero dice el versículo 10: porque el dolor que es según Dios obra, ¿qué cosa? Arrepentimiento saludable, del que no hay que arrepentirse. Mas el dolor del siglo o de este mundo obra, ¿qué cosa? Muerte. ¿Sí lo están viendo, hermano?
Cuando es un dolor que se provoca por medio de la palabra, Dios lo está haciendo para que tú te arrepientas y haya, ¿qué cosa? Salud a tu vida. Versículo 11 dice: porque he aquí esto mismo, que según Dios fuisteis contristados, cuánta solicitud ha obrado en vosotros, a una defensa, a un enojo, a un temor, a un gran deseo, a un celo, a una vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el negocio. Qué bonito, ¿ah? Empezaron a reaccionar ellos de una manera diferente. Había un enojo, pero en contra del pecado, en contra del enemigo, no en contra del hermano. Se vindicaron, volvieron a caminar en el Señor con más celo, con más fuerzas, con más ánimo. Cuando se predica la palabra, hermanos, estamos esperando esa reacción en ustedes, que sea una tristeza que es de Dios, no la del mundo. Cuando tú te dejas llevar por una tristeza y lo haces como el mundo, hermanos, entonces tú te vuelves rebelde, te apartas del Señor, y en lugar de servir al Señor, dices: ahora no lo voy a hacer. Y esa tristeza que está provocando la palabra en tu vida es del diablo, no es de Dios. Ten cuidado, porque esa te va a llevar a la misma condenación. Cuando hay una tristeza de parte de Dios, hermano, eso te hace que te vindiques, que te arregles en el Señor, que vuelvas al camino con más fuerzas. El enemigo nos quiere tirar, hermano, pero tú levántate, levantémonos y hagamos la obra de Dios con más fuerza. No te enojes con el hermano, no te enojes con el pastor. Enójate con el enemigo que quiere hacerte daño, que quiere destruirte a ti, a tu familia, a la iglesia. Enójate con él. Siente celo por la palabra. La palabra celo, ya les hablé, ¿verdad? Que es que un deseo ardiente de hacer la voluntad de Dios. Es algo que te quema por dentro, que no puedes contener. Jeremías decía: quise yo de frenarme, ¿verdad?, de predicar la palabra, Señor, pero tú fuiste más fuerte que yo, porque tu palabra fue en mí como un fuego. No podía detenerlo, aunque cada vez que Jeremías predicaba, hermanos, le iba mal. Lo metieron a un pozo, lo metían a la cárcel. La gente no quería escuchar su predicación. Lógicamente, hermanos, él no quería predicar, pero aunque él no quería, dice que la palabra de Dios era como un fuego dentro de él. Cuando viene esa tristeza, hermanos, que es de parte de Dios, te va a reivindicar. En lugar de reaccionar de una manera incorrecta, vas a reaccionar de una manera como a Dios le agrada. ¿Sí lo ve, hermanos? Después de esa regañada que les puso el apóstol Pablo a los hermanos de Corintios, hermanos, ellos se pusieron tristes. Pero en lugar de irse para el mundo, decía: ya no voy a la iglesia. Hay que se queden con sus cosas. Para estarme sermoneando y diciéndome cosas, ¿para qué? ¿Va? En lugar de eso, hermanos, dice que ellos se reivindicaron. Versículo 11 nuevamente dice: porque he aquí esto mismo, que según Dios fuisteis contristados, cuánta solicitud ha obrado en vosotros. Ahora se han hecho solícitos. Y a una defensa, ahora defendían la palabra de Dios, el evangelio. A un enojo, ¿se acuerdan que les dije que hay un enojo que es bueno? Sí, que te motiva para hacer las cosas de Dios. A un temor, a un gran deseo, a un celo, a una vindicación. En todo os habéis mostrado, ¿qué cosa? Limpios en el negocio. El Señor lo que está esperando de nosotros, hermanos, es que tú y yo nos acomodemos. Sí, cuando se nos predique la palabra y estamos haciendo algo mal, que nos constriñe, que nos traiga tristeza porque no hemos hecho lo que debiéramos. ¿Cómo le estamos pagando a Dios que lo dio todo por nosotros? ¿Cómo no darlo todo por Él cuando Él lo dio todo hasta la muerte? Y Dios, yo me sorprendo, qué grande es Dios. Qué bueno es Dios, que en ocasiones nos tiene que llevar hasta el castigo para no condenarnos. No es porque Él sea malo, Él no es malo, hermano, pero te está castigando porque es la única manera que tal vez tú voltees otra vez a verlo. Solo porque te ama. Porque cuando el Señor ya no castiga, entonces preocúpate, hermano.
Sí, muchos dicen, no, ya a mí ya no me castiga el Señor, sigo haciendo lo malo. Preocúpate, porque mira lo que dice Hebreos capítulo 12. Tiene que tener una preocupación muy grande, hermanos. Hay ocasiones que los siervos de Dios le han gritado al Señor: Señor, háblame, castígame, hazme algo, pero quiero sentirte. Quiero sentirte, tú tienes que hablar mi vida. Porque ya no te siento, me siento seco. Castígame, pero hazme sentirte. Es cuando Dios se aparta, hermanos, lo más terrible que le puede pasar a un ser humano, cuando Dios lo deseche. Capítulo 12, versículo 5. Amén. Dice: y estáis ya olvidados de la exhortación que como con hijos hablé con vosotros, diciendo: hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido, de él reprendido. Porque el Señor al que ama, ¿qué cosa, hermanos? Dice: castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Y dice el 7: si sufrís el castigo, Dios os presentará como ¿qué? Como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Versículo 8 dice: mas si estáis fuera del castigo, del cual todos han sido hechos participantes, luego sois ¿qué cosa? Bastardos y ¿qué? Y no hijos. ¿Ve qué triste es eso, hermano? Ya cuando el Señor no te castiga, cuando el Señor ya no te habla ni por la escritura ni por nada, es porque Dios te ha desechado. Ya eres un bastardo, ya no eres su hijo. Porque cuando el Señor te está castigando, todavía quiere que tú soportes el castigo, que esa tristeza del castigo que te provoque en ti un volverte al Señor con más fuerzas. Un coraje no contra el hermano, sino contra el diablo que te tumbó allí y que tú no lo vistes venir. Una defensa como provocó a los hermanos de Corintios. Versículo 10 dice: aquellos a la verdad, versículo 9: por otra parte tuvimos por castigadores a los padres de nuestra carne y los reverenciábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y luego dice: aquellos a la verdad por pocos días nos castigaban como a ellos les parecía. Hay veces que el papá se equivoca en la manera en que procede, pero Dios no se equivoca. Y sin embargo los reverenciamos a nuestros padres aunque se equivocan. Dice: mas para lo que es provechoso, para que recibamos ¿qué cosa? Su santificación. Él quiere santificarnos. Dice el versículo 11: es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo. Es cierto, hermano, que aquí el niño se va a estar riendo cuando lo están pegando, cuando lo están corrigiendo. Nadie, cualquier castigo causa dolor, no es causa de gozo. Y dice ahí: no es causa de gozo, sino ¿qué? Sino de tristeza. Mas después da fruto apacible de justicia a los que en él ¿qué cosa? Son ejercitados. Aquellos que reciben el castigo. ¿Quién es el que recibe el castigo? ¿Quién es el que sufre el castigo? Aquel que dice: sí, cierto, Señor, me equivoqué, ya entendí lo que me estás hablando, y se corrige. El que no lo sufre, hermanos, aquel que le dan el castigo y no lo acepta. A ese no le funciona. Ese se vuelve rebelde y se aparta del Señor. Y el Señor dice: lo tiene como ¿qué? Como bastardo. Y en lugar de que desmayemos cuando Dios nos hace el llamado, hermanos, dice el versículo 12: por lo cual alzad las manos caídas. ¿Y qué más, hermanos? Y las rodillas paralizadas, y haced derechos pasos a vuestros pies, porque lo cojo no salga fuera de ¿qué? Del camino, antes sea ¿qué? Sanado. Eso es lo que Dios quiere. En lugar de enojarte, hermano, levanta tus manos, ponte a orar al Señor y corrige tu caminar. Que lo cojo no salga del camino, que tus pasos que se han desviado, que se han salido del camino del Señor, que vuelvan otra vez. Sí, entonces el Señor nos va a bendecir.
Jeremías capítulo 15. Invitar a los músicos que pasen. Póngase sus pies, hermanos. Jeremías capítulo 15. Alabado es el Rey. Versículo 19. Aleluya, amén. ¿Lo tiene, hermanos? Dice así el versículo, capítulo 15, versículo 19. Por tanto, así dice el Señor: si te convirtieres, yo, ¿qué cosa dice, hermanos? Yo te restauraré o te repondré, y delante de mí estarás. Oiga, estar delante de Dios no es cualquier cosa, hermano. Es disfrutar de su presencia, es disfrutar de sus bendiciones, es poder obtener todo lo que en tu corazón hay. ¿Sí lo está entendiendo, hermanos? Cuando el rey dejaba entrar a alguien a su lugar, es porque les iba a conceder las peticiones. Y dice: si tú te arrepientes, hermano, eso vas a conseguir de mí. Dice: yo te repondré, delante de mí estarás. Si sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Yo te voy a empezar a usar. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te daré para este pueblo que fuerte muro de bronce, y pelearán contra ti y no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte, para defenderte, dice el Señor. Nadie va a poder pararse frente a ti, porque el Señor estará contigo. Versículo 21 dice: librarte he de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Si tú y yo le buscamos al Señor con todo nuestro corazón, si reconocemos nuestro pecado, hermano, porque todos fallamos, entonces el Señor dice que Él nos va a reponer, que delante de Él vamos a estar. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Lo único que tenemos que hacer es, ¿qué, hermanos? Es reconocer. ¿Sí? Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a entonar ese canto, hermano. Dice: quiero ver tu gloria, yo quiero ver tu gloria. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Qué bueno es el Señor. Yo quiero ver tu gloria.